No es lo mismo una persona que te genere contenido de valor para una red social, que no necesariamente esté haciendo periodismo, o periodistas que hacen cobertura desde las redes sociales. De ahí tenemos que, por ejemplo, en X ya tienes periodistas que te hacen crónica del minuto a minuto. De ahí tenemos que varios medios informativos generan notas y te dan previos o te dan cierres a partir de Facebook y de X. Ya mi gran descubrimiento fue de ciertos noticiarios que inclusive ellos empezaban a subir a TikTok. Ya no los he visto porque se dieron cuenta que la inmediatez no te funciona en TikTok. Si se van a subir a hacer contenido informativo en TikTok, lo tienen que hacer con temas coyunturales y muy rápido o con temas muy puntuales para poder hacer estos videos. Y ya hay varios canales de información en TikTok. Y de cómo ya la nota ya es un ejercicio periodístico que se hace con estas nuevas redes sociales. Sí. Empezamos con Facebook, me parece que ya después es con Twitter y ya conforme van haciendo el resto de las redes sociales se va haciendo periodismo y el tipo de cobertura. Que en el caso de Paola Rojas no es lo mismo que tú traigas a la gente que te sigue explicándole el minuto a minuto de cómo construyes una nota, donde no necesariamente el protagonista de la nota eres tú. Sí hay periodistas que se ponen en el centro de la nota y te lo digo porque, por ejemplo, en el caso de los corresponsales de guerra, pues, evidentemente sí es un ejercicio periodístico diferente donde en el caso de los corresponsales de guerra o de los enviados especiales, sí hay un nivel de protagonismo importante porque ellos están haciendo la cobertura en el lugar de los hechos. Pero ese es un ejercicio diferente porque en un primer momento lo que vivimos fueron medios clásicos que evidentemente empezaron a abrir plataformas, pues se dieron cuenta que ahí había un nivel de público y conversación interesante que no se podían quedar por fuera. Y hay medios que ya nacieron en las redes sociales. Está el caso del diario.es de España, que ellos ya le apostaron netamente a lo digital y que fueron muchos periodistas que salieron del periódico El País, de un medio impreso, de quienes migraron a las plataformas y de quienes nacieron en las plataformas. Y otro ejemplo paradigmático, pues evidentemente fue el Universal, que tuvo su primer portal informativo y el producto más importante y que cotizaba muy bien para ellos era el minuto a minuto del Universal, cuando todos se rehusaban a dejar los impresos y a pasarse a los medios digitales. Pero Ujú, yo incluso tenía el conflicto temporal con esto de los reportajes en hilos de Twitter, que es algo que me atrae mucho, ¿no? Porque periodistas que incluso publican el reportaje en términos, los términos más tradicionales, solo que en formato digital, ¿no? Pero ujú. literal es un reportaje con toda la extensión de la palabra. En algún punto yo dije, bueno, pero temporalmente, ¿qué tan válido es recuperar ese hilo, ¿no? Cuando ya es muy viejo. O sea, es decir, ni siquiera damos por sentado que pueda haber registro, aunque incluyas el enlace, ¿no? De repente se puede perder. Y justo algo que lo resuelve para mí es sí ofrecer el análisis de ese ejemplo, ¿no? De ese caso, pero siguiendo sobre todo la dinámica del periodista, ¿no? Independientemente de ese caso que a mí me interesa, como lo dice la doctora Ariadna en este momento, pues más bien de cómo se construye el género en esas nuevas plataformas o en ese nuevo formato, ¿no? O sea, Ujú. sí, sí, sí hay que tenerlos claro. Lo que yo comentaba, por ejemplo, si yo sé que empezó como muy elevada la discusión, ¿no? Si no está Kapuscinski, entonces ¿quién está? Pero no todos tienen que ser a ese nivel de equivalencia, ¿no? Tanto como somos conscientes que las notas, pues las consumíamos, o sea, la nota podía ser sobre cualquier asunto, ¿no? Y a la fecha lo es en el periódico impreso, pero aquí la conciencia para mí es de que si tú invitas al alumno a cuál fue la nota principal de hoy, pues ya no tiene una visión al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuál No. sería el referente para poder decir, esto es para que tú entiendas, ¿no? El equivalente a la nota, ¿no? Del día pudiera ser esta, ¿no? Así se construye una nota en términos cercanos, ¿no? O contemporáneos, ¿no? Esa es un poco la expectativa. Finalmente también en medios clásicos pues, te regías mucho por la inmediatez, ¿no? O sea, Ujú. difícilmente podrías conseguir un periódico del año pasado y se pierde un poco. Hablando Sí, de la fugacidad de la sí, sí, publicación, igual que en X, ¿no? sí. Pero la gran ventaja, bueno, ibas a la hemeroteca si querías consultar un periódico de hace un año. En el caso de los medios digitales, pues finalmente también ellos tienen repositorios. Habría que pensar también en el consumo o en el rescate de ciertos ejercicios periodísticos en la era digital a partir de los repositorios.
Por ejemplo, yo para el caso del perfil, que es lo que me interesa, etiqueta negra y etiqueta verde, que son publicaciones que ya no existen y que en ese momento trabajaban mucho lo que es el perfil, pues Ujú. los he rescatado en los repositorios que están de repente en internet. Evidentemente ya la revista no la puedo comprar, eso ya murió, pero sí habría que, fíjate que no, nunca lo había pensado, pero porque yo siempre estoy con la idea de que hay un repositorio, de algún lado lo puedes rescatar. No puede ser tan fugaz el asunto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y sumando ahorita lo que dices de los referentes contemporáneos, sí habría que tener un abanico importante de ejemplos, Ujú. porque ya también te das cuenta que el consumo se dispara muchísimo. Yo lo veo con mis alumnos, ¿no? O sea, hay gente que no prende, y ahí yo me sumo, ¿no? Sí, Yo no prendo la televisión. O sí, sea, yo tampoco. o sea, yo me entero y consumo noticias a partir de redes sociales. Sí, Está este portal kiosco.net donde todavía te suben los periódicos impresos, pero de manera digital. Entonces, digo, sí hay que echarle bastante coco y me parece que a la luz de estas discusiones ya haremos intercambios sí, importantes, porque evidentemente ya dar referentes contemporáneos a veces, y eso lo asumo yo, que yo siempre pienso en las grandes plumas, pero pues de lo que me he dedicado a analizar, ¿no? Y ahora lo veo con el consumo, pero eso ya lo veo como consumo, no como un producto de análisis de dónde, a partir de dónde tú te enteras de las noticias, ¿no? sí. Entonces, a veces sí es mucho a través de redes sociales, porque es lo que consumen básicamente los chavos, ¿no? Está previsto incluso en la teoría el hecho de que el profesor está limitado de cómo se comporta como audiencia, es lo que puede enseñar como profesor, Sí, ¿no? sí. Y todos estamos muy acotados, la verdad, por el tiempo. Yo una experiencia que tengo desde el privilegio es la del auto y la radio, ¿no? Pero entonces yo llego y comento algo del noticiario de MBS y los alumnos no tienen ni idea de qué estoy hablando. Esa es un poco mi idea, o sea, como que pues sea contemporáneo, cómo acercar la enseñanza de estos géneros. Está un poco más limitado porque la otra es como asumir, pues a lo mejor nos estamos informando, vamos a admitir, ¿no? En el papel, vamos a admitir que nos estamos informando en redes, ¿no? Lo cual de entrada no está mal, pero justo aquí aportaríamos cuál sería un referente periodístico de esa información en esos formatos, ¿no? Porque, o sea, algo que comentaba Karen en la sesión del otro proyecto es, se dio cuenta que sus alumnos ya habían matado al Papa, por ejemplo. Y es que tú ves noticias falsas muy seguido en redes, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa que tengo yo que buscarlo, ¿no? Como de, esto Sí, sí. pues, sí me pasa con la gente que anuncian que ya falleció y a lo mejor te pones a buscar en dos o tres fuentes para Mejor, saber si claro. realmente ya falleció. ¿Por qué? Porque a veces va con minutos de diferencia. Sí, así O es. sea, pero es un poco como en los antiguos medios donde lo que te interesa es dar la exclusiva y el que sale primero es el que se lleva la nota. Y entonces, en el transcurso de ese día igual y se murió, pero Ujú. pues, no faltó quien en una red social se aventó antes, ya lo estaban matando y resulta que lleva 15 días agonizando el Papa. Sí, a mí sí me pasó con Chomsky Mm. y como que mucha gente argumentó, o sea, como que se querían dar baños de pureza, ¿no? De no haber compartido nada al respecto. Y yo dije, bueno, en mi caso lo compartió este Temoris Greco, que es alguien en quien suelo confiar, ¿no? Para información internacional. Y él a su vez dijo, yo confío en este diario, ¿no? Se los comparto. O sea, que es un diario en el que me baso para varios temas relevantes sobre Estados Unidos. Entonces, a partir de ello, puede que esté equivocada la información, pero incluso además voy a sumar algo que es complejizarlo un poco, pero puede que esté hecha con la intención de provocar morbo y ya. O sea, que haya la conciencia de que es una noticia falsa, pero que la importante sea generar tráfico, ¿no? A partir de No, ahí, pues necesitamos referentes periodísticos. no, y al final del día es quién es tu fuente confiable. Así es. O sea, si tu fuente confiable confía en otra fuente que él considera confiable y así te vas en escalera, te das cuenta que entonces tus fuentes confiables no son tan confiables. Exacto. Entonces, que ya también es otra manera de revalorar las fuentes.